una señal alterna que le estamos inyectando a la base. Una señal que a partir de este punto de operación lo está desplazando hacia arriba y hacia abajo. Y estoy presuponiendo que los límites están en corriente 30 micros, corriente 10 micros. Y con esto ya puedo sacar mis datos. Digamos que aquí le puedo llamar I de base 1, entonces genera una corriente de colector, perdón, punto de operación. Cuando viene un delta, yo le digo que esta es corriente de colector 1. Cuando viene menos el medio delta, le digo 2. Entonces, ¿cuánto vale el HF? El delta en corriente de colector, el delta en corriente de base. Y entonces, ¿cuánto da esto? Delta en corriente de colector, 6.345 milis menos 2.065 milis dividido entre la base. Sería 30 microamperes menos 10 microamperes. De 214. De 214. Ahora vamos a ver cuánto da en el punto de operación la famosa ¿qué? HF. La HF. Yo sé que la corriente de base vale ¿cuánto? 20 microamperes. Estoy considerando que este es mi punto de operación. 20 microamperes. Para ese valor, ¿cuánto tengo en corriente de colector? 4.23. Entonces aquí sería 4.2318 miliamperes. Entonces, ¿cuánto tenemos de HP? $211.59. En general son parecidas, pero todo depende del punto de operación. Si muevo el punto de operación, eso se mueve. ¿Sí? Entonces, de estas curvas, que vendría siendo las curvas en la salida o bueno, colector emisor, nosotros obtenemos el parámetro H21. El parámetro H21. ¿Qué es lo que hay que mantener fijo? ¿El voltaje qué? Colector emisor. Colector emisor. De aquí hay otra curva que se puede obtener, otro parámetro que se puede obtener, el parámetro 2.2. El parámetro 2.2 es la impedancia de salida del transistor. ¿Cómo podemos lograr el parámetro 2.2 del transistor? Es la pendiente. El parámetro 2.2, sus unidades son qué? No sé. Siemens. Corriente entre voltaje. Esto sería delta de corriente entre delta de voltaje. Todos los parámetros híbridos se obtienen con diferencias, con deltas. Entonces, corriente entre voltaje para que me decinen. ¿Qué corriente? ¿No? Colector. ¿Qué voltaje? El colector. Entonces, a lo que me hace referencia este parámetro es a la pendiente que tiene esta curva. Es a la pendiente. Entonces, ¿cuánto vale ese valor? ¿Necesitamos qué? Esa pendiente. Ahora, yo puedo obtener ese valor
desde mi punto de operación con un delta hacia abajo, con un delta hacia arriba. Pero según esta curva, no cambia su pendiente en un intervalo grande. Da lo mismo que la pueda medir alrededor o en las vecindades del punto de operación que fuera del punto de operación. La única condición es que estemos en la pendiente de la curva. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hago? Tomo un delta y mido y obtengo ese parámetro. Ojo, este parámetro es para una I de base. Cada curva tiene una pendiente. Si yo le voy demandando más corriente, ¿qué pasa si esa pendiente es muy inclinada? Ojo, esta pendiente es corriente voltaje. ¿Es 1 qué? Si lo veo en CD sería 1 en R. Entonces, ¿qué le pasa si la pendiente está muy inclinada? ¿Cuánto valdría R? Muy pequeña. Entonces, aquí hay un detalle para poder diseñar bien nuestro amplificador. Necesitamos que este valor de R sea muy grande. Entonces, ¿cómo necesitamos o dónde vamos a polarizar a nuestro transistor para que R sea muy grande? ¿Corrientes de base qué? Pequeñas. ¿Sí? Entonces, me voy a ubicar, una vez que tengo mi curva, me voy a ubicar en un delta, digamos, me voy a ir allí en 4 volts. ¿Y cuánto tengo en corriente? 4.046. A ver, apúntenla. 4.046. ¿Qué voltaje tengo? 4 volts. Me voy 6 volts arriba. Para que sea simétrico. Y entonces tengo ¿cuánto? 4.4169. ¿Cuánto valdría el parámetro? El parámetro H22. Delta en corriente. ¿Cuánto fue el delta en corriente? Bueno, ahí tenemos que 4.4169 miliamperes menos el otro dato que les había dado. 4. ¿Qué? 0.46 miliamperes. ¿Y cuál es el delta en voltaje? Me fui 16 menos 4, ¿no? ¿cuánto? 16 menos 4.